Muy bien, continuamos en América Tucumán Noticias, 20:33 minutos. Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal, Dani? Bienvenido, ¿Cómo estamos? Juan Iriarte, ¿todo bien? Gracias por invitarme, bien, muy bien. No, siempre hay que estar al tanto. Todas las semanas hay que mantenerse informado de la actualidad económica y más con lo que ha pasado ayer, la sesión, el acuerdo que ya estaba, pero hacía falta este DNU de diputados. No hace falta, no hay que tiene media sanción, nada. Este tipo de decretos solamente necesita esta aprobación. Exactamente. Recordemos que a Alberto Fernández también se le aprobó en el año 2022 para refinanciar las deudas con el Fondo Monetario. Bueno, este acuerdo, Dani, trajo calma a los mercados. Recordemos que ayer, en los últimos, te diría, del lunes al miércoles, las jornadas financieras fueron bastante calientes. Vimos cómo el dólar se despertó, pasó de 1.250 a 1.295, llegó a estar. Bueno, ya firmado ayer aprobado el decreto en Cámara de Diputados. Hoy los mercados repuntaron casi un 6%. El dólar blue, digamos, bajó muchísimo, está en 1.260, se estima que en los próximos días va a seguir bajando. Y bueno, son muy buenas noticias para Javier Milei, ¿no? De hecho, ya Javier Milei acaba de informar que gracias a la aprobación del decreto en la Cámara Baja, está prácticamente cerrado el acuerdo que saldría para el 15 de abril aproximadamente, ¿no? Bien. ¿Qué va a significar eso? Bien, perfecto. Recordemos que el acuerdo básicamente viene para sanear el Tesoro, el Banco Central, porque recordemos que el gobierno anterior de Cristina y Alberto lo dejó no solo negativo al Banco Central, sino dejó mucha emisión monetaria. Bueno, y mucha deuda se llaman los stocks de dólares, no hay de stock en pesos, hay mucho stock en dólares, en pesos, tanto en lo que es los pases, LELIX. Vos tenés también muchas empresas que por el cepo los últimos 6 años no sacaron las rentabilidades afuera. Recordemos que en Argentina hay aproximadamente 2.000 empresas internacionales que obviamente juegan en Argentina y obviamente las rentabilidades tienen que irse todos los años a las sedes, ¿no? Eso es natural. Así que bueno, todo ese dinero se estima que son más o menos entre 30.000 y 40.000 millones de dólares que si hoy el gobierno abriera el cepo, eso le estaría poniendo presión. Es por eso que el gobierno necesita sí o sí poder sanear el Banco Central y se habla de un acuerdo, Dani, con el Fondo Monetario Internacional entre 11.000 y 20.000 millones de dólares, sumado a eso con un préstamo que podría, de 5.000 millones, que podría sumarse el Banco Mundial y el BID, ¿no? Para que se entienda, esos 20.000, ¿para qué llegan? ¿Para reforzar las reservas o Exactamente. a su vez para pagarle a ellos? Exacto. A ver, eso puntualmente viene solamente para calzar al Banco Central y el Banco Central poder devolverle al Tesoro y el Tesoro poder sanear la deuda que tiene con el Banco Central y de esa forma se podría abrir el cepo, ¿sí? Porque hoy recordemos, el Banco Central con el kirchnerismo quedó en menos 16.000 millones de dólares, hoy está en menos 6.000 millones de dólares. Entonces, Dani, vos para poder abrir el cepo necesitas dólares. Y no hay dólares, por más que el gobierno el año pasado recaudó casi 20.000 millones de dólares por los superávit financieros, pero tuvo que pagar casi 15.000 millones de dólares. Y la diferencia, esos 5.000, 6.000 millones de dólares, están en el Banco Central. Pero vos necesitas, para poder abrir el cepo, algo de stock financiero para que cuando el mercado sepa que no está el cepo, no te empujen y te ponen el dólar al alza, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, a ver, ¿qué está pasando ahora, por ejemplo? Lo que está pasando ahora es una calma, es decir, recordemos que el ruido en el mercado de que no se aprobaba y de que iba a haber una devaluación. 1.300 más o menos, 1.280. Llegó a 1.295 el blue y lo financiero a 1.305, ¿sí? Pero eso tenía que ver con la tensión. Había dos rumores en el mercado. Por un lado estaba el rumor de que no se iba a aprobar el decreto. Recordemos todo el conflicto social y político que hubo ayer. Y por otro lado, se esperaba que haya una devaluación del mercado. Bueno, eso no pasó, se aprobó el decreto y no va a haber devaluación. ¿Pero por qué no hay devaluación, Dani? Recordemos que es el gobierno que después de, te diría, 40 años tiene superávit financiero y superávit comercial. Y eso habla muy bien de un país que no necesita dinero. Si el dinero que se necesita es solamente para calzar por posibles saltos cambiarios que podría dar el mercado por haber tenido el cepo 6 años. Es decir, por lo que se llama demanda contenida de dólares por 6 años del cepo, ¿no? Recordemos que lo puso Alberto y Cristina en el año 2020, con un dólar que estaba a 60, se fueron un dólar casi 1.300. Bueno, el gobierno está haciendo lo que puede y son excelentes noticias porque esto va a permitir, como te digo, calzarlo al Banco Central, poder abrir el cepo y eso va a ser, como te digo, el dólar hay que mirarlo bien los próximos meses porque va a tender a la baja mucho. ¿Cómo hay que mirarlo? ¿A la baja me estaba preguntando? Sí, a la baja. ¿Para arriba, o? A ver, yo te diría que a fines de marzo lo vamos a ver cerca de los 1.210 y quizás menos. Y después quizás mucho menos, pero ¿por qué, Dani? Recordemos que te van a entrar casi 20.000 millones de dólares de la soja.
¿sí? De la cosecha gruesa, te va a entrar entre fines de abril, mayo y junio, te van a entrar casi 20 mil millones de dólares. Bueno, eso significa que el mercado todos los días te va a tirar, el campo te va a tirar todos los días 500 millones de dólares al mercado. Bueno, la corrida que se armó estos últimos 3 días fueron 600 millones de dólares que le quedaban a 2 o 3 bancos que obviamente juegan para otros pulpos políticos. Y hoy te diría, necesitarían juntar por semana para poder, cuando entre el campo a liquidar, necesitarían juntar 2.500 millones de dólares por semana. Por mes serían, te diría, 10.000 millones de dólares. Sí, hay que juntar 10.000 millones de dólares o 7.000 millones de dólares para voltear un gobierno. Sí, te diría que el gobierno va a estar muy tranquilo los próximos 3-4 meses y el dólar lo vamos a ver a la baja. Yo creo que el gobierno va a tener que intervenir para que no perfore los 1.100 para abajo, ¿no? Seguro que sí. Ese es el valor 1.100. Yo te diría, a ver, para si que vos mirás, en calma, digamos, la economía. Si vos mirás, digamos, el dólar oficial está a 1.090, 1.088, casi. Es decir, te diría que en 1.120 estaríamos hablando de un dólar real. Hoy 1.240, 1.260 que está, tiene que hablar un poco de la tensión cambiaria que se sufrió estos últimos días, recordemos que sin liquidación del campo, ¿no? La liquidación del campo comienza dentro de 2 semanas recién. Así como te digo, dentro de 2 semanas, con muchos dólares en el mercado, ¿sí? Y con un gobierno con el dinero del Fondo Monetario Internacional, con el préstamo, y además saliendo a perder dólar futuro, yo no creo que esté por arriba de los 1.150, 1.180 como mucho. Te diría recién en julio, agosto, cuando arranca la demanda agregada de vacaciones, ¿no? Juan, acaba de anunciar la CGT un paro para el 10 de abril. ¿Puede tener incidencia esto en la economía? Bueno, hay que ver. A ver, recordemos que el mercado sabe que es un actor político. A ver, el gobierno de Alberto y Cristina no le hicieron un paro y a Javier Milei en 15 meses ya llevan 3 paros totales. Vamos a ver, yo creo que con el acuerdo del Fondo Monetario, ayer para mí hubiese sido el mayor golpe. ¿Por qué? Porque ayer, si no se hubiese aprobado el decreto, bueno, el ruido que ya venía hubiese sido más grave. Yo creo que ayer fue un gran logro del gobierno lograr políticamente, en la Cámara Baja, lograr el acuerdo. Cuando te llegue el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, entre 12.000 y 20 millones de dólares, más los 25.000 que te va a tirar el campo, y bueno, yo creo que los próximos 4 o 5 meses hasta las elecciones va a estar muy calmo, ¿no? Así que, más allá del ruido político que obviamente en la campaña... No, el Libra Gate, muy buena pregunta. Ayer Alejandro Kattenberg, de una de las consultoras de política más importantes del país, lo midió a Javier Milei por todo lo que viene pasando. Javier Milei, previo al caso Libra, su imagen estaba en 60 puntos. Post caso Libra, bajó 5 puntos, se ubicó en 55. Después del conflicto de la semana pasada, volvió a recuperar casi a 60 puntos. ¿Qué significa? El único daño que tuvo Javier Milei en su gobierno fue su error autoinfligido, el tema del Libra Gate, que bajó 5 puntos. Pero el movimiento político que hizo el kirchnerismo la semana pasada, tanto en la calle como en el Congreso, claro, le recuperó, le puso 5 puntos más en el bolsillo a Javier Milei. Entonces, la oposición también está jugando a favor de Javier Milei. Entonces, bueno, se resuelve así. De todo modo, como te digo, esto, por supuesto, la gente va a votar con el bolsillo en octubre. No falta mucho y falta poco. Y yo creo que el gobierno cerrando con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y con el tema del campo, los 25 millones de dólares, yo creo que vamos a llegar más o menos con el clima político estable. Por supuesto, esto es política, todo se puede pasar, pero desde el punto de vista económico va a estar muy estable hasta las elecciones, ¿no?